Hay una pregunta que llevo tiempo queriendo hacerte directamente, sin rodeos, y la pregunta es esta. ¿Alguna vez has sentido que alguien que te ama de verdad, alguien a quien reconoces por su voz incluso cuando está al otro lado de la casa, te estaba mintiendo con una sonrisa en la cara? No una mentira torpe de esas que se caen solas, sino una mentira vestida de preocupación, una mentira que huele a café recién hecho y a mesa familiar, una mentira que llega envuelta en frases como «es por tu bien» o «solo queremos que estés tranquilo», porque si alguna vez sentiste eso, si alguna vez algo en tu interior encendió una pequeña alarma que tú mismo apagaste para no parecer desconfiado, entonces lo que vas a escuchar hoy es exactamente para ti. Y antes de que sigas, quiero pedirte algo, solo una cosa. No te vayas, porque lo que voy a contarte en los próximos minutos no es teoría, no es un manual frío de abogados ni una lección de economía doméstica. Es algo mucho más íntimo que eso. Es la historia de miles de personas que construyeron su vida ladrillo a ladrillo, sacrificio a sacrificio, y que en el momento que debería haber sido el más tranquilo de todos, el momento en que por fin se podían sentar a respirar, descubrieron que el suelo que creían suyo ya no lo era, y lo más difícil de todo, que quien se los había quitado estaba sentado frente a ellos en la misma mesa de siempre. Entonces quédate, porque antes de que termine este video vas a entender 3 cosas que nadie te ha explicado con esta claridad: cómo se ve una trampa patrimonial desde adentro, cómo funciona la mente de quien te la tiende y qué puedes hacer hoy mismo para que no te ocurra a ti. Y la última de las 3 es la más poderosa, así que no te muevas. Empecemos desde el principio, desde donde empiezan todas las historias que importan, con una persona trabajando. Imagínate a Augusto. No es un personaje de ficción, es el compuesto de cientos de historias reales que he escuchado, leído y que me han contado en voz baja, con vergüenza y con rabia a partes iguales. Augusto tiene 58 años. Pasó 32 de esos años levantándose antes del amanecer. Manejó un taxi durante 10 años. Luego un camión de carga durante 12 más, y los últimos 10 los pasó administrando un pequeño depósito de materiales de construcción que montó con sus ahorros y con un préstamo que le costó 5 años pagar. Tiene una casa, no es grande, no es lujosa, pero es suya. Cada grieta en esa pared la conoce, sabe exactamente en qué verano pintaron el cuarto de atrás y recuerda el nombre del albañil que puso el piso de la cocina porque ese hombre le fió el trabajo cuando Augusto no tenía todo el dinero. Esa casa no es una propiedad, esa casa es su autobiografía. Augusto tiene 2 hijos, una hija que vive en otra ciudad con su esposo y un hijo que vive a 10 cuadras, que pasa seguido, que a veces lleva a los nietos los domingos. Es un buen muchacho, o eso es lo que Augusto piensa, porque desde hace unos meses algo cambió y Augusto lo sintió, pero no supo ponerle nombre. Primero fueron los comentarios sobre la salud. «Papá, ¿cómo estás durmiendo? Te noto cansado», cosa que a cualquiera le parecería ternura. Después vinieron las preguntas sobre la casa. «Y papá, ¿no te queda grande esto? Imagínate el mantenimiento». Augusto respondió que no, que estaba bien, que la casa era chica comparada con lo que había llegado a soñar, pero la semilla ya estaba plantada. Después vino el primo abogado. «Oye papá, habla con Rodrigo, que él sabe de estas cosas, solo para que estés cubierto, ¿sabes? Para que si algo pasa nosotros no tengamos que meternos en líos con el juzgado». Y Augusto fue, claro que fue, porque es un buen padre, porque quiere facilitarles la vida a sus hijos, porque tiene 60 años y empieza a pensar en cosas que antes no pensaba. Lo que Augusto no sabía es que estaba sentado en el inicio de un proceso que tiene nombre, se llama abuso patrimonial, y empieza exactamente así, no con gritos, no con amenazas, empieza con café, con preocupación, con alguien que te llama por tu nombre y pone la mano en tu hombro. Ahora necesito que entiendas algo
y necesito que lo entiendas bien porque es el corazón de todo lo que vamos a hablar hoy. El abuso patrimonial no es un crimen de película, no hay un villano con bigote y portafolios de cuero. Es mucho más ordinario que eso. Y es mucho más doloroso porque el abusador patrimonial, en la mayoría de los casos, no se despierta por la mañana pensando, hoy voy a robarle a mi padre. Lo que piensa es algo bastante más resbaladizo. El viejo ya no puede manejar esto bien. Yo lo administraría mejor. Al fin y al cabo, algún día va a ser nuestro. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, por supuesto, es todo. Pero eso no lo ven. Los psicólogos que estudian este tipo de dinámica tienen un término para describir la progresión. Lo llaman erosión gradual de la autonomía, y es exactamente lo que suena. No te quitan todo de golpe, eso sería demasiado obvio, demasiado fácil de rechazar. Te quitan un poco hoy, un poco mañana. Primero te hacen sentir que estás cansado, luego que estás confundido, luego que no eres capaz de manejar ciertas cosas, luego que ellos están ahí para ayudarte, y cuando te das cuenta llevas meses cediendo pequeñas parcelas de tu propia vida hasta que un día miras alrededor y no reconoces el territorio. ¿Alguna vez escuchaste la historia de la rana en el agua caliente? Si pones una rana en agua muy caliente, salta inmediatamente. El peligro es obvio, pero si la pones en agua fría y vas subiendo la temperatura muy despacio, la rana no reacciona. Cada grado de más se siente apenas distinto al anterior, y cuando el agua ya está peligrosamente caliente, ya no tiene fuerzas para saltar. El abuso patrimonial funciona exactamente igual, y por eso es tan difícil de detectar desde adentro. Entonces, ¿cómo lo identificas? ¿Cómo sabes si lo que estás viviendo es una familia que genuinamente quiere protegerte o una familia que quiere proteger lo tuyo de ti? Hay 5 señales, 5 banderas rojas que, si aparecen juntas o en combinación, deberían encender todas las alarmas de tu interior. Escúchalas bien. La primera señal es la urgencia injustificada. Cuando alguien te presiona para firmar algo rápido, cuando te dicen que no hay tiempo, que el escribano tiene agenda llena, que si no lo hacen esta semana se complica todo, para, detente. Los trámites legales legítimos no tienen esa prisa. La urgencia es una técnica de ventas y de manipulación. Sirve para que no pienses, para que no consultes, para que actúes por impulso. Un hijo que genuinamente quiere lo mejor para ti puede esperar 2 semanas mientras tú consultas con otro abogado. El que no puede esperar tiene razones para que no esperes. La segunda señal es el aislamiento progresivo. Presta atención a si esa persona o ese grupo de personas está dificultando tu contacto con otros, con tu hermano que siempre fue tu consejero, con tu amigo de toda la vida, con el contador que lleva tus cuentas hace 20 años. El aislamiento es el primer paso de cualquier manipulación. Quien te quiere bien quiere que estés rodeado de perspectivas. Quien te quiere mal quiere ser tu única perspectiva. La tercera señal es el cuestionamiento de tu capacidad. Si de repente empiezan a surgir comentarios sobre tu memoria, sobre tu salud, sobre lo confuso que resultas en ciertas situaciones, si empiezan a repetirte explicaciones porque la otra vez no lo entendiste bien, si empiezan a ponerte en situaciones donde quedas como alguien desorientado o indeciso, ten cuidado. Eso se llama gaslighting, es una técnica de manipulación que consiste en hacerte dudar de tu propia percepción de la realidad. Y su objetivo en este contexto es que cuando alguien externo pregunte, ya haya un relato instalado. El pobre viejo ya no está para estas cosas, no para protegerte, para justificar lo que ya planean hacer. La cuarta señal es el conflicto de interés no declarado. ¿El abogado que te presentan es realmente neutral? ¿Lo conocías antes o es alguien que llegó de la mano de quien te está presionando?
El contador que revisa los números es tuyo o de ellos. Cuando una sola parte controla la información, los asesores y el proceso, estás en una negociación que ya perdiste antes de empezar. Y la quinta señal, quizá la más importante porque es la más íntima, es la incomodidad que tú mismo sientes y que llevas semanas o meses ignorando. Ese nudo en el estómago cuando te piden que firmes, esa sensación de que algo no encaja, de que las explicaciones suenan bien pero algo en tu interior no las procesa como verdad. Tu instinto es un sistema de alarma calibrado por décadas de experiencia. No es paranoia, no es desconfianza injustificada, es sabiduría acumulada y merece que lo escuches. Ahora quiero contarte algo que quizá nunca pensaste y que cambia completamente la manera en que deberías ver este tema. Hay una creencia muy extendida, especialmente entre personas de tu generación, que dice que hablar de dinero con la familia es de mal gusto, que los bienes son algo que se maneja en silencio, que las conversaciones sobre propiedades y herencias son incómodas y que lo correcto es dejar que las cosas se arreglen solas cuando llegue el momento. Es una creencia noble en su origen, viene de una cultura del pudor, pero en la práctica, en el mundo real donde vivimos hoy, esa creencia es el campo de cultivo perfecto para el abuso patrimonial. Entonces, ¿cómo se reestructura una empresa que está en esa situación? Porque eso es exactamente lo que vamos a hacer ahora. Cuando los especialistas en reestructuración corporativa llegan a salvar una empresa al borde del colapso, lo primero que hacen no es buscar más ingresos. Eso es lo que hace la gente desesperada, salir a vender más, buscar más clientes, generar más actividad. Los especialistas de verdad hacen primero algo contraintuitivo. Recortan, identifican qué está consumiendo recursos sin generar valor real. Eliminan las líneas de negocio que distraen del núcleo. Simplifican, clarifican. Y solo después de esa limpieza, cuando el modelo central está sano y claro, entonces sí, con fundamentos sólidos comienzan a escalar. En tu vida esto significa algo muy concreto. Tienes que aprender a identificar y a eliminar los gastos de energía que no tienen retorno. Los compromisos que aceptas por miedo a decepcionar, no por genuino deseo de contribuir. Las relaciones que mantienes por costumbre o por culpa, no porque te aporten algo real. Los hábitos de consumo que ejecutas en piloto automático para llenar silencios que, si los escucharas, te dirían algo importante. La pregunta clave que debes hacerte sobre cada elemento de tu vida, cada compromiso, cada relación, cada hábito, cada uso de tu tiempo, es esta. ¿Esto me acerca a quien quiero ser o me aleja? ¿Esto nutre al activo principal o lo desgasta? Y es aquí donde entra uno de los conceptos más poderosos y más malentendidos que existen, la libertad. Porque la mayoría de las personas cuando escuchan la palabra libertad piensan en un número, piensan en el $1.000.000 en el banco, en el retiro anticipado, en la casa en la playa. Pero eso no es libertad. Eso es dependencia de un monto diferente. La verdadera libertad, la única que nadie te puede quitar, es cuando el costo de tu felicidad es tan bajo que ningún sistema externo tiene poder sobre ella. Cuando no necesitas el bono de fin de año para sentirte bien. Cuando no necesitas el reconocimiento del jefe para saber que hiciste un buen trabajo. Cuando no necesitas el aplauso de las redes para saber que tu vida tiene valor. Esa es la libertad que no se cotiza en bolsa, pero que es el activo más escaso del planeta. Y esto me lleva a algo que quiero que grabes a fuego en tu memoria. Los grandes líderes, los que han llegado a la cima de las organizaciones más poderosas del mundo, los que han tenido el poder, el dinero y el reconocimiento que la mayoría sueña toda su vida, cuando llegan a cierta edad, cuando tienen suficiente perspectiva para ver el camino completo que recorrieron, dicen todos lo mismo, todos, sin excepción. Dicen que daría cualquier cosa por tener más tiempo con sus hijos mientras crecían, que daría su fortuna por haber estado presente de verdad en los momentos que no se repiten, que el mayor error de sus vidas fue confundir urgencia con importancia y sacrificar lo segundo en nombre de lo primero, que la salud que dieron por sentada durante décadas se cobró su precio de formas que ningún dinero puede reparar. Ellos ya hicieron el experimento por ti, ya recorrieron el camino completo hasta el final. Ya vieron lo que hay en la cima, y te están gritando de regreso, desde allá arriba, que el tesoro no estaba donde todos decían que estaba. La pregunta es si vas a escucharlos o si vas a insistir en descubrirlo por tu propia cuenta cuando ya no quede tiempo para hacer algo con lo que descubriste. Volvamos a la estrategia de recuperación, porque esto necesita ser práctico.
Una vez que tienes claro que tus activos intangibles son los más valiosos que posees, la siguiente tarea es protegerlos con la misma ferocidad con la que proteges tu trabajo, tu dinero o tu reputación profesional. Y empecemos por el más fundamental de todos, tu salud. Tu salud no es algo que atiendes cuando se rompe. Eso no es cuidar la salud, eso es gestión de crisis. Tu salud es la infraestructura básica sobre la que descansa todo lo demás. Sin ella no hay empresa. Sin ella no hay proyecto, sin ella no hay nada. Cada hora de sueño que le robas para trabajar más, cada comida que saltas porque no tienes tiempo, cada síntoma que ignoras porque ya se va a pasar, cada año que pasa sin moverte, sin respirar bien, sin cuidarte de verdad, es daño acumulándose en la infraestructura. Y las infraestructuras no colapsan de golpe, se deterioran lentamente, silenciosamente, hasta que un día fallan de golpe, y lo que parecía un problema menor se convierte en una crisis total, que paralizó toda la operación. Tu salud es el activo más estratégico que tienes. Trátala como tal. Inviértele tiempo antes de que se la tengas que dar a los médicos después. Y ahora hablemos de otro activo que la mayoría subestima hasta que lo pierde. Las relaciones cercanas. Tu familia. Tus amigos de verdad, esas 2 o 3 personas en el mundo que te conocen sin el disfraz del rol profesional, que estuvieron cuando fallaste, que estarán cuando todo caiga. En términos empresariales, ese es tu consejo de administración real, no el que figura en los papeles, no el de los correos de trabajo, sino el que te dice la verdad cuando todos los demás te dicen lo que quieres escuchar. Y aquí hay algo que poca gente se atreve a admitir. Muchos de nosotros hemos tratado a nuestros seres queridos como si fueran clientes secundarios, como si el amor y la presencia fueran algo que damos cuando nos sobra, no algo que elegimos activamente y con intención. Hemos estado tan ocupados persiguiendo prospectos nuevos, nuevas oportunidades, nuevos reconocimientos, que hemos descuidado a los clientes más leales que teníamos. Y en los negocios, perder a tus clientes más leales para perseguir prospectos que ni siquiera sabes si van a comprar no es estrategia, es suicidio empresarial. Y en la vida tiene exactamente las mismas consecuencias. Ahora quiero hablarte del recurso que gobierna a todos los demás. El que bien administrado lo cambia todo. Y el que mal administrado hace que todos los demás pierdan sentido. El dinero, pero no el dinero como lo entiende la cultura del éxito superficial, como el marcador del tablero, como la evidencia de que ganaste el juego, sino el dinero como herramienta. Hay una metáfora que lo explica mejor que cualquier otra. El dinero es como el aceite en un motor. Es absolutamente necesario para que las piezas se muevan sin fricción, para que el sistema funcione con eficiencia, para que todo marche. Pero el motor no existe para acumular aceite. El motor existe para llevarte a algún lugar. Y la pregunta que importa, la que cambia todo cuando te la haces en serio, no es cuánto aceite tienes en el depósito. La pregunta es, ¿a dónde estás llevando el motor? Porque si estás dando vueltas en el mismo círculo, gastando combustible, desgastando las piezas y quemando los años, da igual cuánto aceite acumules. No llegarás a ningún lado que valga el viaje. Y esto nos lleva al concepto más importante de toda esta auditoría, el propósito, que en términos empresariales se llama misión, y que es exactamente lo que distingue a una empresa que deja huella de una empresa que simplemente existió. Una misión clara, un propósito definido con honestidad, hace algo que ninguna cantidad de dinero puede hacer por sí sola. Te da el criterio para tomar decisiones, porque cuando sabes a dónde vas, de verdad sabes a dónde vas. Puedes evaluar cada oportunidad, cada propuesta, cada invitación, cada camino que aparece frente a ti, con una pregunta simple. ¿Esto me acerca o me aleja? Y cuando la respuesta es me aleja, tienes el poder de decir que no, sin culpa, sin ansiedad, sin la necesidad de dar 1000 explicaciones, simplemente no. Y ese no consciente y fundamentado, es probablemente la herramienta de gestión más poderosa que existe, porque cada vez que dices sí a algo que no está alineado con lo que realmente importa, le estás diciendo no a algo que sí lo está. Cada sí automático, cada sí por inercia, cada sí por miedo a decepcionar, es un no implícito a tu propio proyecto de vida. Hay algo que quiero decirte sobre la inconsciencia, porque es el verdadero enemigo, no el sistema, no el jefe, no las circunstancias. La inconsciencia, vivir en piloto automático, ejecutar rutinas sin cuestionarlas, aceptar como natural lo que simplemente se ha vuelto familiar, eso es lo que te mantiene atrapado. La mayoría de las personas no eligieron su vida, la heredaron. Heredaron los valores de sus padres sin revisarlos, heredaron las definiciones de éxito de su cultura sin cuestionarlas,
heredaron los miedos de su generación sin examinarlos, y viven toda su existencia dentro de ese marco heredado, ejecutando un código que nunca escribieron, sin detenerse nunca a preguntar si ese código es el que ellos querrían escribir si tuvieran la oportunidad de hacerlo desde cero. Salir de la inconsciencia no es fácil, requiere el mismo coraje que necesita un emprendedor para lanzar un producto completamente nuevo en un mercado saturado de opciones establecidas. Requiere la valentía de decir, lo que funcionó para otros no tiene que ser lo que funciona para mí. Requiere la honestidad brutal de mirarte al espejo, no al espejo de tus logros visibles, sino al espejo de tus activos reales, de tu energía real, de tus relaciones reales, de tu bienestar real, y decir la verdad sobre lo que ves, y esa verdad, aunque incómoda, es la única base sólida sobre la que puedes construir algo que realmente dure. Entonces, ¿cómo se ve una vida realmente rica? No te estoy hablando de renunciar al bienestar económico. No te estoy diciendo que el dinero es malo o que el éxito profesional no importa. Te estoy diciendo algo mucho más específico y mucho más desafiante. Te estoy diciendo que el dinero debe servir a tu vida, no al revés. Que el éxito profesional debe ser una extensión de quien eres, no una prisión que te obliga a ser alguien que no eres. Que la riqueza real se mide en la cantidad de mañanas que despiertas sin el nudo en el pecho. Se mide en las conversaciones que tienes con las personas que amas sin que el teléfono interrumpa. Se mide en la capacidad de estar presente, de verdad presente, en el momento que estás viviendo, sin que la mitad de tu mente esté en la reunión de mañana o en el problema de ayer. Se mide en saber, con la certeza que no necesita validación externa, que estás usando tus días de una manera que tiene sentido para ti, no para el mercado, no para el algoritmo, no para las expectativas del círculo social, para ti. Eso es el estado de resultados positivos que de verdad importa. Eso es la abundancia que ninguna crisis puede borrar porque no depende de factores externos. Y te dejo con esto. La vida, a diferencia de los negocios, no tiene segundas rondas de inversión. No hay series B para tu tiempo perdido. No hay proceso de reestructuración que te devuelva los años que pasaste construyendo el edificio equivocado. Cada día que operas bajo el modelo antiguo, cada día que dejas que otros escriban los objetivos estratégicos de tu existencia, cada día que pospones la auditoría honesta de cómo estás usando los recursos más escasos que tienes, es capital quemado que no regresa. No te digo esto para asustarte. Te lo digo porque creo genuinamente que las personas que se toman el tiempo de hacerse estas preguntas, que tienen la honestidad de mirarse sin el disfraz del rol, que deciden con convicción tomar el timón de su propia historia, esas personas no solo viven mejor, esas personas mueren, cuando llegue ese momento inevitable, sabiendo que el balance fue positivo, que construyeron algo que valió el material y el tiempo que invirtieron, que las personas que estuvieron cerca de ellas lo saben. Que no quedó deuda de las importantes sin saldar. Eso es lo que está en juego. No la cuenta bancaria, no el título, no los logros que van en el currículum. Tu empresa personal, esa que nadie ve en las fotos de LinkedIn, pero que es la única que existe de verdad, necesita una auditoría. Y tú eres el único auditor que puede hacerla. Empieza hoy.